Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Hace ya unos años se puso de moda en un canal de eso del cable, unos programas acerca de unos nuevos evangelios que revelaban cosas nuevas acerca de Jesús. Que Jesús se casó, que los milagros de Jesús son reinterpretados y la vida de Jesús, todo según esos nuevos evangelios han sido reinterpretados. Lo mismo en una famosa novela, después llevada a película, de Dan Brown, El Código Da Vinci, donde se trata de reinterpretar la vida de Jesús. Y cuando eso salió, muchos escépticos estaban esperando porque querían ver qué iban a decir los creyentes ahora con estas evidencias. Mucha gente ni siquiera que cree firmemente en la palabra de Dios se preocupa por eso, porque esto no es nuevo, estos ataques acerca de la fe cristiana. Hoy día, donde hay tantos descubrimientos, donde todas las teorías acerca del universo están siendo constantemente actualizadas y todo tiene que ser reinterpretado, a veces puede que una gente se pregunte, ¿pero acaso no puede suceder en algún momento un descubrimiento que cambie completamente la esencia del evangelio? Porque si nosotros tenemos, incluso si ahora nosotros estamos redefiniendo al hombre, porque ya el hombre no es lo que se decía ser, ni la mujer es lo que se decía ser, todo está siendo reinterpretado. ¿Por qué nosotros seguimos creyendo en este evangelio, en este libro tan antiguo? ¿Por qué ese libro tiene vigencia para nosotros que vivimos
en la era de la tecnología, en la era de la información. ¿Acaso tiene eso alguna pertinencia para nosotros? Mis hermanos, lo que nosotros hemos venido observando en esta carta a los Gálatas es que el Evangelio tiene una naturaleza sobrenatural. El mensaje del Evangelio es un mensaje inalterable. Y el apóstol Pablo dice, si viene un ángel del cielo y predica un evangelio diferente del que nosotros hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Es más, dice Pablo, si un día se me ocurre que yo vengo y le digo, oh hermanos Gálatas, me había equivocado. Yo le dije a ustedes algunas cosas que no son ciertas. Dice Pablo, que caiga la maldición de Dios sobre mí, que sea yo también convertido en anatema. El evangelio tiene una naturaleza sobrenatural. Muchos falsos maestros estaban enseñando que el apóstol Pablo estaba enseñando un mensaje falso, un mensaje incompleto, un mensaje que necesitaba cierta corrección. Y estaban atacando la naturaleza del mensaje que predicaba Pablo. Estaban diciendo que Pablo no era ningún apóstol. Y es por eso que Pablo, a partir del versículo 11 del capítulo 1, comienza a defender su apostolado. Y él sigue en esa misma tónica aquí en el capítulo 2. Y lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, es la naturaleza inalterable del evangelio. Tenemos aquí en este testimonio que continúa el apóstol Pablo dándonos, veremos la naturaleza inalterable, del verdadero evangelio. Y hay tres razones que el Señor nos muestra en estos versículos a través de su siervo, por las cuales el evangelio, el mensaje del evangelio es inalterable. En primer lugar, la revelación del evangelio verdadero es completa y no depende de la aprobación de los hombres. La revelación del evangelio verdadero es completa y no depende de la aprobación de los hombres para ser verdadero. Versículo 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pablo nos describe aquí un viaje que hizo a Jerusalén hace 14 años. Ahora, pasado 14 años ¿de qué? Para eso tenemos que volver al capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15, dice Pablo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Versículo 18, aquí está. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Nos dice Pablo, cuando Dios me llamó, yo duré 3 años sin tener contacto con los hermanos de Jerusalén. Yo me fui a Arabia, yo me fui al desierto de Arabia. Y después de ahí yo regresé a Damasco. Y después que pasaron 3 años, entonces subí a Jerusalén para ver a Pedro.
ese se nos describe como el primer viaje que tuvo el apóstol el apóstol Pablo a Jerusalén, en este caso después de su conversión. Ahora bien, ¿qué nos dice Pablo? Que después de ese primer viaje, pasado 14 años, él no había tenido contacto con los hermanos de Jerusalén. De manera que lo que Pablo está diciéndonos es que él tenía 3 que duró en Arabia. Probablemente ahí fue que tuvo la formación del apóstol Pablo, donde Dios le reveló el evangelio, donde él fue formado teológicamente en las verdades del evangelio. Después de ahí, dice Pablo, yo subí a Jerusalén y solo me reuní con Pedro. 15 días estuve ahí y después regresé. Luego yo no tuve contacto con los hermanos de Jerusalén y yo estuve predicando. El evangelio que yo predico hoy es el evangelio que yo estuve predicando sin tener contacto con los hermanos de Jerusalén. Yo no había tenido contacto con ellos. Algunos dicen que estos 14 años, a lo que Pablo se refiere, 14 años después de su conversión. Si es así, entonces eran solo 14 años que Pablo no había tenido contacto con la iglesia de Jerusalén. Si es siguiendo el relato que tenemos aquí, entonces estamos hablando de 17 años. 3 desde su conversión, que estuvo en Arabia, y después de esos 3 sube a Jerusalén, se reúne con Pedro, y luego pasaron 14 años, y es cuando él sube a reunirse con todos los hermanos. Así que lo cierto es que Pablo, lo que está diciendo aquí, yo estuve predicando el evangelio durante todo este tiempo, estuve fundando iglesia sin que los apóstoles, sin la aprobación de los apóstoles, independiente de los apóstoles. Así que el mensaje que yo le predico es un mensaje que fue revelado directamente por Dios. De hecho, eso es lo que él dice en el versículo 11 del capítulo 1. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de hombre, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no se convirtió y fue adoctrinado, fue discipulado por ningún hermano. Por eso Pablo es uno de los apóstoles, porque él tuvo un encuentro personal con Cristo y él fue discipulado, adoctrinado directamente por Cristo, mediante revelación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, eso es lo que nos está diciendo aquí. Pero ¿qué era lo que enseñaban los hermanos, los falsos maestros? Decían, miren, Pablo está predicando un mensaje raro. Y Pablo tuvo que ser llamado a la Santa Sede, tuvo que ser llamado allá a Jerusalén para ser corregido por los apóstoles. Y Pablo le dice lo siguiente, yo no subí porque los apóstoles me llamaran para corregirme, versículo 2. Pero subí, ¿por qué? ¿Porque me llamaron los apóstoles? No, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo dice, yo subí según una revelación. Yo subí obedeciendo una revelación de parte de Dios. Probablemente Dios le envió un profeta al apóstol Pablo, ordenándole que subiera a Jerusalén a reunirse con los hermanos. Y Pablo, obedeciendo a este mandato de Dios, sube a Jerusalén. Pero no porque los hermanos de Jerusalén tuvieran alguna duda acerca del evangelio que Pablo predicaba. Pablo no subió a Jerusalén para que los hermanos de Jerusalén le corrigieran o enriquecieran la doctrina que él predicaba.
Pablo no tenía ninguna duda respecto al evangelio que él predicaba. Y probablemente él no juzgaba necesaria ninguna visita suya a Jerusalén. Ya nosotros vimos que Pablo está tan seguro del evangelio que predica, que dice, miren, si un ángel del cielo viene y le dice a ustedes algo diferente de lo que yo he predicado, que sea anatema. Él está seguro del evangelio que predica. Pero él dice, yo obedecí a una revelación. Así que la obediencia no es a un mandato humano, sino una sujeción a la instrucción divina. El propósito era informar a los líderes de su ministerio y asegurarse de que sus esfuerzos apostólicos entre los gentiles no fuera en vano. Y esta es una expresión muy importante aquí. Porque Pablo dice, yo también tenía cierto temor de que las mentiras que estos falsos maestros estaban sembrando en la iglesia fuera a causarle daño a los creyentes. Así que, desde una perspectiva humana, Pablo podía pensar también que la iglesia en Jerusalén podía tomar alguna decisión equivocada, que la confianza que él tenía en la voluntad de Dios era una confianza inquebrantable, eso era seguro, pero él estaba seguro también del pecado humano y que los apóstoles también podían equivocarse. A los hermanos en Jerusalén también podían equivocarse respecto a su ministerio. Y dice Pablo que él tenía cierto temor de haber corrido en vano. Y él se reúne, cuando sube a Jerusalén, dice, se reúne en privado con los que tenían cierta reputación. Y él expone el evangelio que predica entre los gentiles. Así que Pablo no tenía ninguna duda del evangelio que predicaba. Si Pablo hubiese tenido alguna duda, ¿por qué esperar 14 años para subir allá? Miren, hermano, yo me convertí, el Señor se me apareció en el camino de Damasco, pero yo tengo mucha laguna y yo sé que ustedes estuvieron con el Señor durante su ministerio aquí en este mundo, entonces yo necesito que ustedes me enseñen de manera más profunda. Pero eso no es lo que Pablo hace, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Él está claro en el mensaje que predicaba. Lo que le preocupaba a Pablo era la mentira que estaban sembrando estos falsos maestros. Ahí es donde Pablo tiene su preocupación. Así que lo primero que vemos y que Pablo nos está diciendo, miren, a mí se me reveló un mensaje y ese mensaje que yo predico no necesita de la aprobación de los hombres. Yo estuve predicando este mensaje durante 14 años y cuando yo subí a Jerusalén a ver a los apóstoles, a los que estuvieron con Jesús, yo subí por una revelación, no porque ellos me llamaran para corregir el evangelio que yo predico, no. El evangelio que yo predico es un evangelio verdadero, es un evangelio completo y no necesita ser corregido, no necesita añadidura, ni necesita tampoco que se le suprima algo. Es un evangelio completo y no necesita que ningún grupo de iglesia o ningún grupo de líderes le den su aprobación para decir, está bien, Pablo, el evangelio que tú predicas. No, él estaba seguro de eso. Ahora, el evangelio es un mensaje inalterable, en segundo lugar, mis hermanos, porque su mensaje es suficiente y no necesita la adición de las buenas obras nuestras. El evangelio es un mensaje suficiente y no necesita la adición de nuestras buenas obras. Versículo 3.
Dice Pablo, yo subí por una revelación y cuando yo subí, llevé conmigo a Bernabé, que era un judío circuncidado, versículo 3, más de a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Él había llevado, nos dijo anteriormente, a Bernabé. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pablo sube a Jerusalén y cuando sube va con su padre en la fe, con aquel que le recibió en la iglesia, que era Bernabé, y sube con Tito, que era un griego y era gentil y no estaba circuncidado. Pablo pudo haber circuncidado a Tito, pero la presencia misma de Tito sirvió más bien como una prueba de que no se necesitaba absolutamente nada más que la fe en Cristo Jesús para la salvación. Porque una de las cosas que enseñaban estos falsos maestros era que para una persona ser salva necesitaba primero ser judío, convertirse al judaísmo y entonces luego convertirse a Cristo. Ellos decían, no, espérate, es que ¿qué es lo que es eso? De que tú te salvas y no te circuncidas y no guardas la ley y no obedeces los rituales de la ley. ¿Cómo es eso? No. Primero hay que someterse a la ley judía y luego, entonces, usted sigue a Cristo. Así que ellos enseñaban una salvación de Cristo más la ley. Ese era su mensaje. Eso era lo que ellos enseñaban. Y ahí estaba Tito en Jerusalén con Pablo. Ahí está Pablo, Bernabé de un lado, Tito del otro lado. Y Pablo le dice, aquí está Tito. Este es un creyente fiel. Este es un creyente genuino que manifiesta una firme convicción en la salvación. Un hombre que manifiesta fruto de creyentes. Este es un verdadero cristiano y no es circuncidado. Así que si, como decían los falsos maestros, que los que estaban en Jerusalén estaban de acuerdo con ellos, lo primero que ellos hubieran hecho con Tito era circuncidarlo. Ellos le hubieran dicho a Pablo, Bernabé está circuncidado, está correcto. Tito tiene que ser circuncidado, porque es necesario que primero observemos los ritos de la ley mosaica. Es necesario que nos sometamos a la ley, pero no fue esto. Y ese mismo debate sucedió cuando Pablo fue a Jerusalén, Hechos capítulo 15, donde hubo un gran concilio en Jerusalén. Capítulo 15 de Hechos, versículo 5, miren el testimonio de Pedro. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso era lo que decían los judíos acerca de los gentiles. Hay que circuncidarlo y tienen que guardar la ley. Recuérdense que la circuncisión en la ley para los judíos era la señal del pacto. Era la señal de que usted era un verdadero hijo de Abraham y por lo tanto un heredero de la promesa. Así que eso tenía una gran significación para los judíos. Y los judíos no concebían
que usted fuera creyente si usted no se circuncidaba, porque esa era la señal del pacto. Versículo 6 de Hechos 15. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ellos no se habían circuncidado y dice Pedro, Dios le dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, no por la observancia de la ley judía. Ahora pues, verso 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y esto es muy importante porque Pedro no está diciendo ahí, ellos son salvos igual que nosotros. No. Nosotros seremos salvos, como dice, de igual modo que ellos. Ellos son salvos, ellos son genuinos creyentes. Y nosotros seremos salvos de la misma manera que ellos. ¿Cómo? Por la fe en Jesús. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. De manera, mis hermanos, que con esta visita de Pablo a Jerusalén, cuando él le lleva a un gentil que no está circuncidado, que no se somete a la ley y le dice, aquí está este hombre genuino creyente, ¿qué vamos a hacer con él? La conclusión fue, no necesita ser circuncidado. Y eso fue un tapaboca a los falsos maestros que decían, los que están en Jerusalén son los que saben. Pablo no sabe nada. Pablo, hubo que llamarlo para que le corrigieran lo que predica. Y dice Pablo, miren lo que pasó en Jerusalén aquí. Cuando yo subí con Tito, que no estaba circuncidado, no se les exigió, porque el evangelio que yo predico es el evangelio por la fe sola en Jesús. El evangelio que yo predico es un evangelio completo, es un evangelio que no admite alteraciones, es el evangelio por la fe sola en la persona de Cristo Jesús, sin las obras de la ley. Hermanos, no hay cosa que se haga más difícil entender a la mente humana cómo el ser humano puede ser aceptado delante de Dios sin hacer nada. ¿Cómo yo puedo ser aceptado delante de Dios sin hacer nada, sin hacer obras? Porque a nosotros nos han enseñado desde pequeño que para recibir algo tenemos que portarnos bien. Desde niño, pórtate bien. Si te portas bien, te vamos a dar una paleta. Si te portas bien, te vamos a regalar reyes, el día de los reyes. Hasta Leslie me da mucho abrazo y beso los días antes de Reyes. Se porta bien, no me hace rabieta. Eso es lo que nuestra naturaleza está acostumbrada a eso. Pero ¿qué es lo que nos enseña el Evangelio? Que al que no obra, como dice Pablo en Romanos, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Ese es el Evangelio, hermano. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Dios sabe que el ser humano no tiene manera de salvarse. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Todos los designios del hombre eran de continuo solamente el mal. Estábamos nosotros descarriados como ovejas, cada cual apartado por su camino. Esa es nuestra condición de seres caídos, apartados de Dios. Y Dios en su gracia envía a Cristo a morir por nosotros, a hacer posible que nuestra deuda con Dios pueda ser saldada. Nuestra deuda que nosotros teníamos con Dios a causa del pecado era una deuda infinita. Usted se imagina que un arrancado, tenga una deuda de millones con los bancos, con el Estado, con todo el que usted le pasa por el lado. Usted no puede mirarle la cara porque le debe. Y todo el mundo que usted mira le dice, págame. Y usted va a saludar a alguien y antes de responderle saludo le dice, págame. Acuérdate, nuestra condición era esa, hermano, insolvencia total delante de Dios. La Biblia lo describe como una bancarrota espiritual. Eso éramos tú y yo. Y Dios envió a Cristo a saldar esa deuda que nosotros teníamos con la justicia de Dios. Y Cristo en la cruz, como nos dice Pablo en 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que Pablo lo que está diciendo es, nosotros somos salvos por la acción de Dios, por la determinación de Dios, por la obra de Dios en la cruz a través de Cristo. Somos salvos por la fe. Cuando yo creo en Cristo, estoy diciendo, yo no puedo salvarme por mí mismo. Y yo confío en que lo que Cristo hizo, lo que Cristo pagó, fue por mí. Y yo pongo toda mi confianza en Cristo. La fe del creyente no es una fe en el vacío. La fe, hermano, no es un intangible. La fe es toda la confianza del ser humano insolvente puesta en el sacrificio todo suficiente de la persona de Cristo Jesús. Usted entiende, usted llega a comprender que su única esperanza está en ese sacrificio que fue realizado en la cruz del Calvario. Y cuando usted cree eso, Dios le acepta como su hijo. ¿Usted sabe qué dice la palabra de Dios que es la condenación? Que habiendo Cristo muerto para salvarle, usted tenga por inmunda la sangre del pacto. Que habiendo Dios enviado a su hijo a morir por usted, porque usted no puede hacer nada, en que habiendo él saldado toda la deuda que usted tenía, usted venga y se aparezca con 3 pesos al banco y le diga, agárrame eso ahí. ¿Cómo que agárrame eso ahí? Mi hijo murió para que toda esa deuda que tú tienes sea saldada, sea cancelada. Tú no tienes que poner nada. Solamente confía, acepta, cree en Él. Y cuando hacemos esto, cuando aceptamos ese sacrificio, nuestra deuda con Dios es cancelada. Pero es un insulto que nosotros le hacemos a Dios, perdón, que vayamos con nuestra miseria a decirle a Dios, agárrate de ahí. No, Dios me va a salvar porque yo ayudo, de cuando en cuando yo ayudo a los que están necesitados. Si yo veo una viejita que no tiene con qué ir al médico y puedo darle para su receta, Dios me va a ayudar. Yo de tiempo en tiempo hago buenas obras, yo hago esto, yo hago aquello. Hermano, a veces decían los viejos del campo, ese hijo mío Dios tiene que ayudarlo,
porque ese muchacho es muy bueno. Así decía la gente de antes. Ese muchacho tiene un escalón del cielo ganado, porque él es muy generoso, porque él hace muy buenas obras. No, hermano, nada de eso vale. El evangelio verdadero es un mensaje suficiente y no necesita de la adición de nuestras buenas obras. Y eso es lo que Pablo nos está mostrando aquí. Cuando subí a Jerusalén, dice Pablo, yo llevé conmigo a Tito, y cuando lo presenté a los hermanos, ellos estuvieron de acuerdo en que él no debía ser circuncidado. Dice Pablo, pero lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues lo de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado la circuncisión, como a Pedro, el de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, reconociendo la gracia de Dios que me había sido dada, Jacobo, Pedro, que aparece como Cefas aquí, y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Qué hicieron? Nos dieron la diestra. A mí y a Bernabé, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En otra palabra, nos dijeron, están en lo correcto. Lo que tú enseñas, Pablo, es así. Y Pablo le está mostrando por este ejemplo que lo que estaban diciendo los falsos maestros no era más que una mentira. Son gente, dice Pablo, que están metidos en la iglesia solamente perturbando la paz de los creyentes, diciéndole a la gente que para ser salvo no solo basta con creer en Cristo Jesús, que para ser salvo usted tiene que hacer ciertas penitencias. Que si una mujer se puso un chin de pintalabios, se va para el infierno. Que si una mujer se arregla su cabello, se va para el infierno. Que la mujer que no se pone una falda que llega hasta allá abajo a los tobillos, se va para el infierno. Y usted ve hoy muchas iglesias llenas de doctrinas de hombres, de enseñanza de hombres, diciendo que ellos necesitan la fe en Cristo más esos mandamientos de hombre que ellos se inventan. Porque usted sabe, varón, que sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí agarran, dicen los mormones que si bebe café, también te pierde. Dicen los adventistas que si come cerdo, también te va para el infierno. Hermano, ¿qué es lo que nosotros tenemos hoy? Dicen los testigos de Jehová que si te hace transfusiones de sangre, te va para el infierno. ¿Qué es lo que tenemos? Hermanos, religiones llenas de mandatos de hombres. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que la salvación solamente es por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Nuestra salvación, hermanos y hermanas, descansa en la bendita obra de Cristo en la cruz del Calvario, no en mandamientos de hombres. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 13 que esos falsos apóstoles son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende, como dice la Nueva Versión Internacional, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven se disfracen de siervos de justicia.
al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Usted no ha visto creyentes que ellos dependen más de las opiniones de los hombres que de las opiniones de Dios. Que hasta que alguien no le dice, o ciertos líderes espirituales le dicen, le dan su aprobación. ¿Por qué? Porque ellos no dependen de la obra de Cristo, dependen de la aprobación de los hombres. El Señor dijo acerca de los falsos que son como la cizaña. Cuando tú siembras el trigo, crece la cizaña, y una de las características de la cizaña es que es muy parecida al trigo. Pero la diferencia es que su fruto es venenoso, es malo. De la misma manera, la religiosidad y el legalismo parecen muy espirituales, cuando en realidad lo que están haciendo es pervertir el evangelio, es obstaculizar el crecimiento del creyente y robar su libertad. Así que Pablo le está diciendo, Pablo usa un sarcasmo en el versículo 6 y le dice, pero lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. Pablo le está diciendo, miren, eso a quien a ustedes les encanta ufanarse, exaltando a los apóstoles y exaltándose a sí mismo, eso que ustedes pretenden exaltar, que están allá en Jerusalén, ¿están de acuerdo conmigo? Ellos están de acuerdo conmigo. Nosotros estamos en el mismo equipo, estamos en la misma página. Ellos están de acuerdo con el mensaje que yo predico. Ahí está Tito. Si ustedes quieren, vayan y verifiquen si él está circuncidado. No le exigieron circuncidarse. Ellos no nos impusieron nada nuevo, no modificaron mi evangelio, no lo corrigieron. Ellos no nos dijeron, Pablo, tu mensaje está bien hasta cierto punto, pero te hace falta algo. No. Así que el evangelio en el que nosotros creemos es un evangelio suficiente y no necesita la adición de buenas obras. Y en último lugar, el evangelio verdadero es único y todos los que creen en su mensaje deben estar unidos en torno a él. Contrariamente a lo que afirmaban los judaizantes, los falsos maestros, la realidad es que los tres líderes de Jerusalén, en este caso Jacobo, Cefas y Juan, no impusieron cambio en el ministerio de Pablo ni su mensaje. Pablo dice que ellos le dieron la diestra en señal de compañerismo. Y hay cierta ironía en lo que Pablo le está diciendo a ellos. Porque lo que estaban violando, el acuerdo que se había hecho en Jerusalén, eran los falsos maestros. Porque lo que se había dicho en Jerusalén era que no debía exigírsele que se circuncidaran y que se sometieran a la ley. Son ustedes los que están violando ese acuerdo a que se llegó en Jerusalén. Así que los apóstoles en Jerusalén reconocieron, versículo 9, la gracia que me ha sido dada en Cristo. Y nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, y esto no tiene nada que ver con ninguna imposición doctrinal. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, una expresión de amor, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice Pablo,
estábamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo en el mismo mensaje. El mensaje que yo predicaba allá, 14 años sin subir aquí, sin reunirme con los apóstoles, es el mismo evangelio que predicaban aquí en Jerusalén. Y cuando nosotros nos juntamos y conversamos, esta gente nos dio la diestra en señal de compañerismo. El evangelio nos une, es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El verdadero evangelio debe unir a todos los que creen en él. Nosotros no debemos crear parcela como hacen los políticos. Un grupito aquí, un grupito allá. Si alguien cree en el evangelio verdadero, yo debo aceptarlo como mi hermano en Cristo. Ahora, si alguien no cree en el evangelio verdadero, ¿qué debemos hacer? Bueno, Pablo nos dice aquí, con los falsos maestros que él hizo, versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Con los falsos maestros, con la gente que no cree en el evangelio verdadero, no tiene nada que ver con nosotros. Pero si alguien cree en Cristo, si alguien confiesa a Cristo, si alguien cree en el evangelio verdadero, nosotros tenemos que aceptarlo como nuestro hermano en Cristo. Nosotros no podemos vivir como que, no, porque él difiere de nosotros en cierto aspecto de la fe cristiana, porque esos hermanos no se cubren y nosotros no cubrimos, y porque nosotros nos cubrimos somos más espirituales que ellos. No debemos unirnos con ellos porque ellos dan diezmo y en esta iglesia no se da diezmo. No. No debemos unirnos con ellos porque cuando ellos adoran en la iglesia, ellos levantan la mano. Y en esta iglesia, cuando adoramos al Señor, no levantamos la mano. Nosotros somos más espirituales que ellos. Por lo tanto, no los aceptamos. No debemos unirnos con ellos porque ellos usan una adoración más movida, más contemporánea que la nuestra. Y nosotros usamos una adoración más tradicional. Y como esa adoración es más tradicional, entonces más espiritual. Y por lo tanto no nos juntamos con ellos. No, hermano. Eso es ser sectario. Eso es fomentar la división entre la iglesia. Si una iglesia que no se llame templo bíblico cree en las doctrinas esenciales del evangelio, yo tengo que aceptar esa iglesia, esos hermanos, como mis hermanos en Cristo. El reino de Dios en la tierra no se llama templo bíblico Pedro Brán. El reino de Dios es grande y lo componen muchos creyentes de muchas denominaciones, de mucha lengua, de pueblo y nación. Y yo tengo que entender que yo solamente soy un punto en ese reino de Dios. Y que yo tengo que verme como parte de un cuerpo que es grande. Que la bendición que experimenta una iglesia, el ministerio que Dios bendice en otra iglesia, debe ser también parte de mi gozo. Porque cuando Dios bendice a un hermano de manera particular, es Cristo quien es glorificado. Es su reino quien es ensanchado y yo debo gozarme en eso. Así que el evangelio debe unirnos en torno a su mensaje verdadero. Y hay 3 lecciones que nosotros vemos aquí. Primero, en primer lugar, hermano, la unidad cristiana significa aceptar a todos los que creen en el verdadero evangelio de la gracia. En segundo lugar, la unidad cristiana reconoce que tenemos llamados diferentes.
Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Pedro fue llamado a predicar a los gentiles. Ah, pero ellos no estaban ahí viendo quién era el papá de los pollitos. No, aquí el que manda es Pedro. Porque yo soy el que predico a los judíos y los judíos son el pueblo de Dios. El aceite va con... No. Aquí el que tiene la sartén por el mango soy yo. No. Ellos reconocieron que Pablo tenía un llamamiento especial para con los gentiles. Reconocieron que a ambos se le había encomendado el mismo evangelio, pero en ámbitos diferentes. Yo he visto personas, cuando ven que una iglesia bíblica está creciendo, acabando, jugando las motivaciones de los líderes. Esa iglesia no se predica el evangelio, nada. Ahí la gente hace lo que le da la gana. Hay esto, hay... Hermano, celo pecaminoso, en vez de gozarnos, porque Dios está bendiciendo una obra en un lugar. Yo debo gozarme con eso y darle gloria a Dios porque está bendiciendo a tal o cual ministerio, tal o cual iglesia. Porque a final de cuentas no son los pecadores que están viniendo al arrepentimiento, no es el pueblo de Dios que está siendo edificado. No debo yo gozarme con eso, en que el nombre de Cristo sea exaltado. Pero el legalismo y el sectarismo lamentablemente no permiten que nosotros nos gocemos y practiquemos la unidad verdadera en el pueblo de Dios. Y la unidad cristiana verdadera requiere que nosotros nos ocupemos de las necesidades de los creyentes. Dice el último versículo, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Nosotros mostramos que somos creyentes unidos cuando estamos preocupados por las necesidades de otros creyentes. Cuando tú ves una necesidad en el pueblo de Dios, puede que sea en tu iglesia o puede que sea en otra iglesia también, que tú puedas unirte o que podamos unirnos. Y es por eso, hermano, que la misión es tan importante para una iglesia. Es por eso que es tan importante que nosotros podamos practicar la verdadera obra misionera. Nosotros tuvimos a final del año pasado en una casa hogar de niños abandonados en Monteplata. Y yo quiero, cada vez que yo recuerdo la impresión de los hermanos cuando pudieron compartir con esos niños y con las necesidades de esos niños y compartir con aquellos misioneros, la gente viene diferente. Dios nos llama a ocuparnos de las necesidades de los creyentes, a identificarnos con la misión de otros. Y eso es lo que los creyentes le dijeron aquí. Y probablemente esto en el contexto de una gran hambre que hubo en Jerusalén, que Pablo menciona en la carta a los Corintios y también menciona en Romanos, donde se recogió una ofrenda para los creyentes pobres debido a una gran hambruna que hubo en Jerusalén. Así que, hermano, ¿qué hemos visto? La importancia de la revelación completa de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios, que no necesita la afirmación, la aprobación de los hombres. Piense en esto y afírmese cada día más en su fe. Como dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atentos. La importancia de una relación auténtica con Cristo. La vida cristiana, hermano, no son ritos. La vida cristiana no son mandamientos de hombres.
La vida cristiana consiste en una relación genuina con Cristo a través de la fe. Viva su vida en dependencia de Cristo, no en dependencia de los hombres. Trate de buscar cada día la aprobación de Dios. No la aprobación mía, no la aprobación del Pidio, no la aprobación de Santana, no la aprobación de los líderes de la iglesia. Trate de buscar la aprobación de Dios. Viva su vida delante de Dios. ¿Por qué? Porque el que lo vea a usted las 24 horas del día, ¿sabe quién es? Es Dios. Usted puede pasarse una semana sin encontrarse con ninguno de nosotros. Usted puede pasar meses aquí sin reunirse con los ancianos. Y uno no sabe de su vida. Dependa de Dios. Viva su vida en dependencia de Dios. Y en último lugar, nosotros vemos la necesidad de ser relevante en la comunicación del Evangelio. Pablo para los gentiles, Pedro a los judíos. Dios escogió a estos hombres para que predicaran el Evangelio en contextos diferentes. Y nosotros tenemos que procurar en la predicación del Evangelio ser pertinentes en su proclamación. Ser pertinente. A todo el mundo no se le llega de la misma manera. Y cuando proclamamos el Evangelio tenemos que tener eso en cuenta. Dios preparó a Pedro de una manera especial para su ministerio entre los judíos y a Pablo lo preparó de una manera especial para su ministerio entre los gentiles. Así que alabemos a Dios, hermano. Demos glorias a Dios porque el Evangelio en el que nosotros hemos creído, el Dios en el que nosotros confiamos, es un Dios inmutable. Y por lo tanto su verdad es una verdad inmutable que permanece para siempre. El Evangelio que hemos creído es un Evangelio que no cambia. Es el mismo como nuestro Señor Jesucristo.